¿Te has puesto a pensar cómo funcionan los motores de las bombas de agua? ¿O de qué forma se aprovecha la energía eléctrica para mover máquinas increíblemente pesadas con gran eficiencia? En el mundo moderno, los motores son un elemento fundamental para cualquier tipo de labor. Se han convertido en los más populares debido a su versatilidad y fácil acceso. Es por ello que se emplean en bombas de agua, ventiladores, licuadoras, vehículos, herramientas, entre muchas otras. Hay muchos tipos de motores eléctricos: universal, sin escobillas, de imanes permanentes, jaula de ardilla, rotor de vanado. Nuestro objetivo es entender el funcionamiento del motor de rotor de vanado a detalle, desde los principios físicos en los cuales se fundamenta, las aplicaciones y su uso en el mundo actual, sus ventajas y aquello que lo hace único. El motor de inducción de rotor de vanado es, sin dudas, Wow, wow, wow. Alto ahí. Inducción. ¿Qué significa? bien. Antes de hablar del motor de rotor de vanado, es necesario tener claros ciertos conceptos. Sin duda, los fenómenos electromagnéticos comenzaron a estudiarse a partir de Faraday y Ampère, también con Oersted para 1820. De esa manera se demuestra que cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, se produce un campo magnético, y si este conductor es una bobina de cierto número de espiras, se originará una tensión magnética conocida como fuerza magnetomotriz. ¿Y de qué está hecho el motor de rotor de vanado? En efecto, de bobinas. Así se define el campo magnético como una condición del medio y la intensidad de este en cada punto del espacio se define como inducción magnética y se mide en Tesla o en Gauss. A su vez, esta inducción magnética está en contacto con algunos elementos y es posible calcular cuántas líneas de campo magnético atravesarán dicho elemento. Esta cantidad se conoce como flujo de inducción. Su unidad, el Weber, que es el equivalente a 10 a la 8 líneas de flujo. Ok, ok. Muy bien hasta ahora, pero ¿cómo se puede aplicar todo esto? Veamos el caso inverso. Si colocamos un conductor dentro de un campo magnético de flujo variable, ¿qué ocurre? Que se genera una tensión inducida. Esta es la clave para los generadores eléctricos. Esto fue trabajo tanto por Faraday como de Joseph Henry, allá en el 1800. Finalmente, todo se condensa en la ley de Lenz. El efecto electrodinámico de una corriente inducida se opone igualmente a la acción mecánica que la induce. Es decir, la tensión inducida es igual a menos la variación de flujo magnético. Y sí, para circuitos magnéticos, entonces es posible aplicar la ley de Ohm, definiendo la resistencia del medio al flujo como reluctancia. Ahora bien, sigamos hablando del motor de inducción del rotor de vanado. Antes de profundizar mucho más en su funcionamiento, ¿por qué es este motor tan relevante? ¿Qué es lo que lo hace especial? Son muy buenas preguntas. Este motor destaca entre los de su tipo por varias razones. Una de ellas y la principal es que posee regulación entre velocidad y par de torsión, con lo cual se puede elegir de qué manera va a trabajar, además de ofrecer alta potencia y no requerir ayuda de algún componente extra para su arranque, ni tampoco pierde potencia en el mismo. Y si te parece poco, aquí va otra. Este motor puede emplearse tanto para aportar energía mecánica como para generar energía eléctrica. Entonces, ¿no es el motor de rotor de vanado tan interesante? Sigamos profundizando en ello. El primer motor de inducción de corriente alterna fue inventado por el italiano Galileo Ferrari para 1885. Tiempo después, Nikola Tesla desarrolla el motor de inducción de rotor bobinado corto, cuya patente fue comprada por George Westinghouse para 1887. Formalmente hablando, en 1889, el ruso Mikhail Dolivo-Dobrovsky inventó el motor de inducción trifásico, tanto el de rotor enjaulado como el de rotor bobinado, con reóstato de arranque. Una anécdota interesante es que algunas compañías europeas, Machine Fabric, Oerlikon, AEG y Lancelot Brown, desarrollaron un modelo de rotor bobinado de 100 caballos de fuerza, con reóstato de arranque, poco más de 98 caballos de fuerza. Partes y funcionamiento. El motor de rotor de vanado se constituye de dos partes elementales. El rotor consiste en chapas apiladas formando un cilindro con ranuras para introducir el devanado. Se tendrá un arrollamiento trifásico similar al situado en el estator, en el que las tres fases se conectan por un lado en estrella y por el otro se envían a unos anillos aislados entre sí. Gracias a esta cualidad es posible introducir resistencias internas en los anillos que permiten mejorar el par torsor y regular la velocidad de rotación. El estator
que consiste en chapas de acero al silicio apiladas, con un bobinado interno distribuido a 120 grados, alimentado por una red trifásica desfasada a 120 grados también. Según el teorema de Ferraris, esto generará un campo magnético giratorio que envolverá al rotor, y por la ley de inducción de Faraday, este campo a su vez inducirá una corriente eléctrica en el devanado del rotor. Dicha corriente, al interactuar con el campo magnético del estator, producirá una fuerza F en cada conductor del rotor, que dará lugar al par motor. Entonces, en resumen, el motor funciona así. Se genera un campo magnético giratorio en el estator debido a la alimentación trifásica y el teorema de Ferraris. El campo magnético induce una tensión en el rotor. Las fuerzas electromagnéticas entre el rotor y el estator producen el par. Ahora bien, es válido preguntarse, ¿el rotor gira a la misma velocidad que el campo? No. La respuesta es sencilla, el rotor gira más despacio. Específicamente, el campo gira con una velocidad de sincronismo, cuyo valor es, donde F1 es la frecuencia de la red trifásica y P el número de polos del devanado del estator. Como se afirmó anteriormente, se produce una fuerza sobre el rotor que genera el par motor. Sin embargo, esta fuerza no actúa realmente en los conductores, sino en los dientes del rotor. El rotor seguirá el movimiento del campo giratorio, y en cuanto más se aproxime a la velocidad del campo, la tensión inducida en los conductores se reduce, resultando en una disminución del par. Si como caso límite el rotor llegase a la velocidad de sincronismo, no habría entonces movimiento del campo giratorio respecto del rotor, lo que anula la tensión inducida y con ello el par motor. Es por ello que se conoce como deslizamiento a la comparación entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor. Para motores industriales este valor ronda entre el 3 y 8%. También es posible observar que los motores cuentan con otras partes para su trabajo, las cuales son los rodamientos, cojinetes, carcasa, algunos tienen ventiladores para refrigeración y la bornera que permite establecer diversas configuraciones eléctricas. Los devanados del estator pueden conectarse en estrella o en triángulo como se muestra en la figura. La conexión en estrella se emplea cuando la máquina ha de conectarse a la tensión más elevada indicada en su placa, y en triángulo para la tensión más baja. Por ejemplo, si tiene un motor asíncrono en el cual aparezcan datos de placa como 30 CV, 220, 380V, 1450 RPM, quiere decir que la potencia asignada es de 30 caballos de vapor y que logra 1450 revoluciones por minuto. Se puede conectar a una red de 220 voltios disponiendo sus terminales en triángulo o a 380 voltios con sus terminales en estrella. Ahora, ¿es posible invertir el giro del motor? En efecto, esto se logra intercambiando dos de las fases. Con ello cambia el sentido de giro del campo del estator y con ello el sentido del rotor. Esta particularidad del motor de rotor devanado es lo que lo hace especial y es muy sencillo. Internamente el devanado del rotor se conecta en estrella. Luego los terminales van a 3 anillos de cobre soldado al rotor y aislados entre sí. Finalmente estos anillos se conectan por medio de escobillas a 3 resistencias conectadas en estrella también. Fíjate en el diagrama. Y listo, si aumentamos la resistencia disminuimos la velocidad del motor y así podemos obtener velocidades distintas. Los motores eléctricos vienen acompañados de una placa con sus características, en base a la NEMA para Estados Unidos y la IEC para Europa. Ambos coinciden en los datos básicos. Fabricante, modelo, construcción, es decir, qué tipo de máquina es, tamaño, número de fase, potencia nominal, es decir, potencia útil entregada por la máquina, tensiones, que indica según el tipo de conexión, intensidades nominales y frecuencia de la red. Normalmente especifica 2 tensiones y 2 intensidades para las 2 posibles conexiones de los bordes. La velocidad a la que gira el rotor, factor de potencia y información adicional como aislamiento y temperatura, eficiencia, peso, entre otros. Y a partir de esta información se pueden obtener otros datos tales como la velocidad de sincronismo, el desplazamiento, el consumo eléctrico, pérdidas por efecto Joule, etc. El motor de rotor devanado se usa en polipastos eléctricos para cualquier tipo de grúas, en actividades que requieran esfuerzo frecuente y dinámico, sistemas de bombeo, algunos ventiladores industriales, en canteras y minería, en líneas de producción para las cintas transportadoras,
trituradoras, molinos, elevadores, entre otros. Destaca por su versatilidad y su capacidad de regulación de velocidad en estas aplicaciones, como en la industria manufacturera, para empaquetadores, etc. Uno de los usos más especiales que tiene el motor de rotor devanado es que puede emplearse como un generador de energía eléctrica. Simplemente se logra sometiendo el rotor a velocidades superiores que la de sincronismo. Con esto el motor comienza a entregar potencia activa al circuito al que se conecte. Esto tiene tres aspectos que hay que destacar. 1. Proporciona tanta potencia como la velocidad de giro que se le da. 2. Para que el motor funcione necesita de suministro eléctrico para poder llevar la energía magnética que necesita para el funcionamiento. Y 3. La frecuencia a la que se suministra la potencia eléctrica es igual a la de la red a la que se acopla. Perfecto, ya conocemos lo necesario sobre el motor de rotor devanado. Ahora hablemos de sus ventajas. El motor de rotor devanado posee un alto par de arranque, así como también es posible utilizarlo como generador de energía eléctrica, y gracias a su regulación de velocidad se emplea mucho en la industria, ya que permite un arranque suave o brusco dependiendo de la aplicación que se le dé. Sin embargo, no todo es color de rosas y este motor también cuenta con algunas consideraciones a tener en cuenta. Uno es que posee un mantenimiento caro y laborioso. Como segundo punto tenemos que es incapaz de trabajar a velocidades excesivamente bajas. Como tercer punto, sabemos que el motor de rotor bobinado, a diferencia de uno de imán, tiene el problema que el embobinado necesita una corriente circulando por medio de este, con lo cual se provoca un desgaste tanto en el devanado como en el aislamiento. Los de imán no tienen este problema. Por estas razones, en cuanto a uso, el motor de jaula de ardilla, que es el hermano del rotor devanado, suele ser el favorito de la industria. Entonces, en resumen, los motores eléctricos trifásicos son los más empleados en la industria por su economía, eficiencia y versatilidad. Entre estos destacan los motores asíncronos, que reciben dicho nombre ya que la velocidad del campo giratorio es siempre mayor a la del rotor. El motor de rotor devanado es asíncrono y consiste en un estator que es el que induce una corriente eléctrica en el devanado del rotor, interactuando con el campo magnético del estator y logrando así un par motor. Estos motores destacan en no necesitar componentes especiales para su arranque, así como en su robustez y su cualidad especial de poder regular la velocidad del rotor mediante resistencias variables, además de poder emplearse como generador eléctrico. Ahora podemos afirmar que conocemos un poco más de máquinas eléctricas, desde sus principios físicos hasta cómo leer datos de placa, aplicaciones, usos, etc. Al final la ingeniería siempre será el engrane que mueve al mundo.